el ejercicio 1 sea lo siguiente. Supongo que yo tengo dos clases bien ordenadas. Que sean A y B, clases bien ordenadas. Me están diciendo, supongamos que A no tiene mayor elemento y que todo elemento de B, salvo el menor elemento, tiene predecesor inmediato. Vamos a suponer que el mayor elemento de A no existe. Que todo elemento de B, salvo el menor elemento, tiene predecesor inmediato. Demostrar que B es isomorfo con una sección de A. Bueno, entonces, para este caso, para esta demostración, voy a utilizar un principio sobre clases bien ordenadas que dice lo siguiente. Toda sección, las secciones de una clase bien ordenada son sus segmentos iniciales y ella misma. Voy a utilizar ese hecho. Entonces, para la prueba, ¿cómo voy a proceder? Pues, dado que A y B son clases bien ordenadas, debe cumplirse una de las tres siguientes condiciones. Una de las tres condiciones siguientes debe cumplirse. Primero, A es isomorfo con B. Segundo, A es isomorfo con un segmento inicial de B. O tercero, B es isomorfo con un segmento inicial de A. Entonces, como yo quiero probar que B es isomorfo con una sección de A, bastaría probar que A no es isomorfa con un segmento inicial de B. ¿Por qué? Si yo pruebo que A no es isomorfa con un segmento inicial de B, entonces o bien A es isomorfa a B, que es una sección de A, este A sería una sección del mismo, o B es isomorfo con el segmento inicial de algún elemento de A, que en todo caso también es una sección de A. Entonces, cualquiera de las dos opciones me conduce a que B es isomorfo con una sección de A. Ojo, una vez que haya descartado esta posibilidad. Entonces aquí basta probar que A no es isomorfa con un segmento inicial de B. Preguntas hasta aquí. ¿Alguien abordó la prueba de manera diferente? Ah, Juan Pablo, ya estás acá. Mira, yo estaba preguntando por ti hace un momento porque vi en el Classroom que tú subiste un documento, pero no le diste enviar. O sea, la tarea parece como si no lo hubieses enviado. Ay, profe, ¿cómo así? Y aparece un PDF cargado, eso es cierto. Pero no le Sí. diste enviar o no le diste entregar. Sale como si no lo hubieras entregado. Entonces, para que le dejes enviar, por favor, para poderte poner la nota ahí. Ah, entonces se lo envío al correo. No, no, ahí mismo. Ah, bueno, profe, ya ahorita lo subo. Ya lo voy a subir. Entrega. Bueno, para que lo tengas en cuenta. Bueno, entonces cuéntenme, ¿hasta aquí alguien lo había hecho diferente?
Ya vamos a ver la prueba de que ese isomorfismo no puede existir, pero quiero saber si alguien hizo algo distinto. ¿O hay preguntas sobre este método? ¿No hay? Bueno, entonces razonemos por contradicción y suponga por contradicción que existe un isomorfismo F de A en el segmento inicial de B en B, donde B es algún segmento, algún elemento de B y F es isomorfismo. Si esto es así, es decir, si en efecto este señor es un isomorfismo, pues en particular tengo dos cosas. Para todo par de elementos X, Y que yo tome en A, X va a ser menor o igual que Y, esto con el orden de A, si solamente si f de X va a ser menor o igual con el orden de B que f de Y. Voy a derivar una contradicción a partir de esto. Ahora, sea B' el predecesor inmediato de B. Pues como B' es el predecesor inmediato de B, entonces B' es estrictamente menor que B y no existe ningún elemento de B2' tal que B' sea menor que B2' y B2' sea menor que B, ¿cierto? En particular, B' pertenece al segmento inicial de B en B. Entonces, como esto está en el segmento inicial de B, puesto que es estrictamente menor que B, y F es un isomorfismo con rango el segmento inicial, entonces este B' es la imagen de alguien que está en A. Entonces, por ser F sobreyectiva, yo tengo que existe X que pertenece a A, tal que f de X es igual a B'. Listo, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ahora, afirmamos que B' es igual al mayor elemento del segmento inicial de B y así, pues que X va a ser el mayor elemento de A. Y aquí es donde voy a derivar la contradicción, porque por hipótesis A no puede tener mayor elemento, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos por acá. Si yo tengo que B2' pertenece al segmento inicial de B en B, y B2' es más grande que B', entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que B' es menor que B2' y este es menor que B, puesto que esto es un elemento del segmento inicial. Y eso contradice el hecho de que B' es el predecesor inmediato de B, contradiciendo la escogencia de B'. Y esto automáticamente me dice que no puede existir ningún elemento de aquí más grande que B'. ¿Listo? Entonces B' es el máximo de este segmento inicial de B. Bien. Ahora, X, fíjense que es la preimagen de este señor. Si yo tengo que Y es un elemento de A, tal que X es menor que Y, por el hecho de ser esto un isomorfismo, F un isomorfismo, me quedaría que F de X es menor que F de Y. Pero esto significa justamente que B', que es lo mismo que F de X, es más pequeño que F de Y. Pero como esto es un elemento del segmento inicial, entonces esto es menor que B. Y esto de nuevo es una contradicción. Conclusión, X es el máximo de A. Y eso contradice la hipótesis de que A no tiene mayor elemento.
Y esta contradicción lo que me está diciendo es que el isomorfismo F no puede existir. Isomorfa con el segmento inicial de B. Luego, pasa una de las dos. A es isomorfa con B o B es isomorfa con un segmento inicial de A. En todo caso, pues lo que va a suceder es que B es isomorfa con una sección de A. Y ahí está la prueba. ¿Alguna pregunta? Profe, yo encontré la contradicción, pero con la sobreyectividad en la función. ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo Eh, hiciste? un momento, profe. Pues básicamente yo tomé una función que fuera de el segmento inicial de B a A, ¿cierto? Ujú. Luego todos los elementos del segmento inicial. Espérate un segundo, espérate un segundo. Ya voy a pasar a la otra página y revisamos lo que tú propones. Vale. Antes de hacer eso, ¿alguna pregunta en relación a esta solución o está todo claro? ¿Todos están de acuerdo con ella? ¿O hay algo que no entiendan o quieran aclarar? Bueno, listo. Entonces vamos a ver la idea de Juan Pablo. Parece que hay un mensaje acá. Ah, listo. Bueno, Juan Pablo, ¿qué es lo que tú propones? La función yo la tomé de A en el segmento inicial. Tú me dices que la tome del segmento inicial en A, ¿cierto? Sí, profe. Voy a dejar aquí Juan Pablo como para decir esta es otra manera de probarlo, ¿cierto? Listo. Sea F del segmento inicial en A un isomorfismo y eso pues lo puedo tomar. Eso es cierto. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? Note que para ese elemento B de S de B, B es menor que X, ¿cierto? Que cualquier X en S de B. B es mayor, perdón, Ajá. Sí, eso es cierto. ¿cierto? Entonces, Eh, para todo X en S de B, ujú, X es menor que B. Eso es cierto. listo. Y además, pues B sería el supremo de ese conjunto. Ajá. Eh, Ya que es el menor ya que es el menor elemento de B menos S de B. es el elemento más pequeño que acota superiormente esto. Eso es cierto. Sí. Y el supremo del segmento inicial de B, que igual a B, es la menor cota superior. Ujú. Luego, por hipótesis, existen C y D, dos elementos en el segmento inicial de B. Acá de pronto me salté un pedacito y dije que en el segmento inicial de B en vez de en B, ¿cierto? Pero no creo que eso afecte la prueba. Porque lo que voy a hacer es que voy a tomar dos predecesores inmediatos, ¿cierto? Ujú. Entonces tú estás tomando quién es el predecesor inmediato de B. Mejor dicho, quién es C y quién Eh, es D. C es el predecesor inmediato de B y D es el predecesor inmediato de C. Voy a denotar predecesor con B'. Vale, Y prima es igual a D, me dijiste. sí, Ajá. listo. De donde se tiene que B Espérate un es segundo, menor o igual. yo pienso en algo aquí de menor- esto del supremo que ahora me entró la duda. O sea, si yo tomo un elemento Y que sea mayor que X para todo X en el segmento de B, entonces tengo dos opciones porque la clase es bien ordenada. Y es mayor que B, o B es menor que Y, o B es igual a Y. Entonces, si B es igual a Y, todo bien. ¿Cierto? Em, Ahora, si quiero probar que esta es la menor cota superior, debería probar que esto sucede. O sea, tengo que probar que esto no pasa. ¿Cómo sabes tú que no hay ningún elemento entre B y el segmento inicial? Profe, Ah, claro. Si porque Y es mayor que B, ¿qué sucedería? Mejor dicho, o sea, a ver qué es lo que estaba diciendo. Yo quiero probar que esto es el supremo, ¿cierto? Entonces, para que sea el supremo, tengo que probar que cualquier cota superior de B, del segmento inicial de B,
es más grande que esto, ¿cierto? Tengo que probar que pasa esta condición de acá, que Y es más grande que B. Si B es menor que Y, cuál es la contradicción aquí? Profe, yo lo tomé es porque ese B sería justamente el menor elemento de la diferencia entre B y su segmento inicial. B es igual al mínimo, ¿de quién? De B. De de B menos segmento inicial de B. Y B menos segmento inicial de B es el conjunto de las cotas superiores. Pero tú probaste que esto es el menor elemento. Sí, tuve que haberme antes equivocado en eso de pronto. No, de pronto es cierto, yo no sé. Bueno, pero igual al menos en esa parte no afecta lo que sigue en la prueba. Tengo la duda con esto. Parece que fuera cierto, pero tengo cierto recelo. Pero ahí podemos mirar a ver si es cierto o falso. Voy a dejarle aquí como un... De pronto sí funciona bien porque estás en una clase bien ordenada. Porque lo que me estoy imaginando era que de pronto en una clase parcialmente ordenada, todo raro, no pudiera armar eh, el segmento diferente. Pero sí es cierto que mira, o sea, supongamos que tengo algo así. Eh, digamos que esto es B, y el segmento inicial de B sería esto, ¿cierto? Y aquí tengo un Y. Mira que este es cota superior de todo lo que está acá, pero ni siquiera es comparable con B. Ahora, en nuestro caso esto no pasa porque la clase es bien ordenada. Entonces yo tengo que Y es menor que B, o que B es menor que Y, o que B es igual a Y. Entonces, si B es igual a Y, no hay nada que probar, ¿cierto? Ahora, si B es menor que Y, tampoco hay nada que probar. Porque si B es menor que Y, entonces, pues eso es lo que yo quiero, de hecho. Lo que me faltaría probar es que esto no puede pasar, que B sea mayor que Y, o sea que existe una cota superior por aquí. Ahora, el tema es que si Y pertenece a B, perdón, que si Y es menor que B, entonces Y pertenece al segmento inicial de B. Entonces el supremo estaría en el segmento inicial. El supremo estaría en el segmento inicial. Claro, porque piensa, por ejemplo, yo tengo aquí 0, 1, 2, 3, 4. Toma esto igual a... Entonces, este es el segmento inicial de 4 en los naturales. ¿Cuál es el supremo de esto? ¿Cuál es la menor cota superior? El 3, que es justamente el máximo. Entonces, esto acá va a ser falso. Fíjate porque esto es falso. ¿Sí me a entender? Sí, profe, ya vi. Entonces, mira, si yo tomo este segmento inicial en los naturales, fíjate que aquí tengo, ¿quién es el supremo de esta cosa? La menor cota superior, el 3. 3 es la menor cota superior, coincide con el máximo, pero 3 es distinto de B como tal. El supremo ahí termina siendo el mismo máximo. Y ese va a ser el predecesor. O sea que esta condición de acá no se cumple. Pero esto afecta el resto de la prueba o la prueba no depende mucho de eso. No, la prueba no depende mucho de eso, sino más bien fue como un comentario ahí. Porque yo lo que hice fue tomar ese B para poder generar un orden y después utilizar la función. Listo, pues ya sabemos que eso no. Ahora, ¿qué hiciste? Listo. Entonces ya de ahí yo sabía que C' era menor que C, perdón, que C' era menor que B', menor que B, ¿cierto? Entonces déjame ver. C' es el predecesor de Del B. predecesor. ¿Cómo así? O sea, tomé dos predecesores que estuvieran en el segmento de B. Espérate.
estoy diciendo es que C' es más pequeño que B'. Ajá. Tú no lo estás tomando al revés. C es el predecesor De B. de B. Ujú. Listo. Ah, sí. Entonces Me aquí confundí con la debería ir. notación suya. Sí. A ver, ¿cómo fue tu notación? Profe, normal, yo dije que C era el predecesor de B. Ajá. Y D es el predecesor de quién? Y D, el de C. Listo. Entonces lo que estoy diciendo es que C es más pequeño que B y D es más pequeño que C, ¿cierto? Sí. Ajá. Y ahora, Entonces, ya de ahí, pues dije que C era el máximo. Pues ya ahí aclaré que C era el máximo en el segmento inicial. bueno, esto es cierto, pero esto no es la prueba, ¿cierto? No, 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 esa no es la prueba. Ajá, pero sí es cierto que ese es el máximo. Sí, es como para Y ahora, cortar. Listo, entonces ahora sí, por el isomorfismo existe la función, y se la y apliqué básicamente a los prueba dos que últimos. ese es el máximo de A, ¿cierto? Es porque F es isomorfismo. Y aquí hay una Ajá, contradicción. ya. Por ahí no estarás contradiciendo que la sobreyectividad, porque no. Ah, porque yo la hice con la Bueno, sobreyectividad, fue es decir, aplicando la puede pertenecer a A, y ni no siquiera, tener máximo. ni siquiera va de función sobre A, no Ujú. tiene más. Sí. No, está bien, pues está bien, pero esto es falso y esto no es la prueba de esto. Pues si hiciste la prueba de que esto es el máximo por aparte, todo bien. Pero lo del Sí, supremo sí es mentira. Bueno, sí, listo. Bueno, ahora entonces, vamos para el segundo ejercicio. Ya no quedaron más preguntas sobre esto. Ustedes me están diciendo sea phi de x una fórmula. Y me están dando las dos siguientes hipótesis. Me están diciendo que phi de 0 es cierta. Y me están diciendo que para k fijo en omega, tengo que para todo n menor que k, phi de n implica phi de n más 1. Me están pidiendo probar que phi de n se cumple para todo n menor que k. Menor o igual a k, phi de n. Listo. Entonces, esto de hecho se llama como el principio de inducción finita. Bueno, antes de yo darles mi solución, me gustaría saber qué propusieron ustedes en su tarea. profe, ese ejercicio personalmente no lo supe hacer. Yo creo que alguien fue a una asesoría sobre ese ejercicio y discutimos una solución ahí. ¿Quién fue? ¿Está acá presente? Profe, yo, Bueno, ¿cómo lo hiciste? como n es diferente de 0, entonces él se podría copiar. Bueno, miren lo primero. Quiero probar que si yo cojo n menor que k, entonces phi de n se cumple. Entonces, la estrategia sería escoger n en los naturales, menor o igual a k, y probar que phi de n se cumple. Eso es lo que hay que hacer, ¿cierto?
Entonces, ya me vas a decir tú cómo lo hiciste. Porque cuando me dices n diferente de 0, ya estás asumiendo que es distinto de 0. ¿Y qué pasa para el 0? Ah, no, es que se cumplen primero dos casos. Ah, bueno, Eh, entonces, allá donde, déjame escribo eso. listo. Que hay n en omega con n menor o igual que k. Entonces, n es igual a 0 o n es distinto de 0. Listo. Ya tengo eso. Ahora, ¿qué pasa? En el primer caso en el que n es igual a 0, pues tenemos por hipótesis que phi de 0 se cumple. Por lo tanto, phi de n se cumpliría. Si n es igual a 0, phi de n ya se cumple por hipótesis. Eso es cierto. Ahora, ¿qué pasa si n es distinto de 0? Si n es distinto de 0, pues por teorema tenemos que n es el sucesor de un número. N es el sucesor de algún R, donde R pertenece donde R es un omega, y de hecho R pues va a ser menor que K. Listo. Y ahora, Y a su vez, ese r también puede ser el sucesor de otro número. O sea que n sería el sucesor del sucesor de r-1, por ejemplo. en lugar de hablar sucesor, ¿qué tal si hablamos de N más 1? Pues ya sabemos que N más 1 es el sucesor de N, ¿cierto? Entonces lo podemos hacer sin problema. Pero fíjate lo que podemos decir aquí. Ya sé para dónde vas tú, ya me imagino lo que vas a hacer. Pero ¿qué tal si lo hacemos así como para cortar un poquito ya la explicación acá y así ganar un poquito de tiempo? Fíjate que si yo digo acá, tengo dos casos para R, que R sea 0 o que R sea distinto de 0, ¿cierto? Entonces, yo tendría que phi de n se cumple por la siguiente razón, por la condición de acá. ¿Por qué? Porque como se cumple para el 0, se cumple para el 0 más 1, y el 0 más 1 sería n, ¿cierto? Si R es distinto de 0, entonces aplicamos nuevamente este razonamiento y me quedaría que R es igual a h más 1, donde h es un número natural. Este proceso, fíjense que debe parar en algún punto finito, porque los números naturales son acotados por debajo. Pues. Es decir, existe una cantidad finita de números naturales menores que k. Son exactamente k menos un paso, ¿cierto? Entonces, eso debe parar en algún momento. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí se repite el proceso. Aquí se puede repetir el razonamiento y en general, pues uno va a llegar a que tiene por aquí algo del estilo. Si ya se cumple para este h, entonces yo tendría que phi de h implica phi de r. Y tendría que phi de r implica phi de r más 1, o sea, phi de n. Pero este phi de h yo lo puedo ir reduciendo hasta que tenga que phi de h se cumple. Entonces, como phi de h se cumple, yo aquí concluyo phi de r. Y por phi de r, en esta implicación, concluyo phi de n. Entonces, este es el razonamiento. Lo que su compañera estaba diciendo era hacer algo similar, pero aplicado al sucesor, ¿cierto? Aplicar el sucesor cierta cantidad de veces. ¿Es correcto? Eso era lo que vas a decir, me imagino, porque eso fue lo que vimos en la asesoría. Sí, profe. Entonces, es exactamente el mismo razonamiento, solamente que acá utilicé el n más 1 como para evitar hablar de sucesor. Claro que no hay problema con hablar de sucesor tampoco. Obviamente lo que le estoy haciendo acá es un bosquejo, o sea, hay que escribir esto, o sea, decir, bueno, yo en un número finito de pasos, este proceso debe detenerse, puesto que números naturales menores que k existen exactamente tantos. ¿Listo? En algún momento, al ir tomando el anterior, yo debo tocar el 0. Cuando tocó el 0, ahí se quedó.
Es como un argumento inductivo, básicamente. ¿Alguna pregunta? Vamos entonces al ejercicio 3. En el ejercicio 3 me están diciendo, vea, tome 3 números enteros. Entonces yo voy a tomar XY, AB y UV números enteros. Y voy a suponer dos cosas. Voy a suponer que X, Y por A, B es igual a U, V por A, B. Y pues voy a suponer que este AB es distinto de 0, pues del 0 de los enteros. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es probar que XY es igual a V. Miren que esto es equivalente a probar que los dos elementos, o sea, XY, está relacionado con V. Y esto es equivalente a probar ¿qué cosa? ¿Cómo podemos probar que esos dos están relacionados? Recuérdenme cuál es la relación de equivalencia que definimos para Z o para armar el conjunto Z. X más V es igual a Y más U. Exactamente. La primera entrada más la segunda entrada es igual a la segunda más la primera. Listo. Entonces esto es lo que queremos probar a partir de este supuesto de acá. ¿De acuerdo? Vamos a ver la solución. Fíjense en lo siguiente. Tengo esta igualdad, ¿cierto? Entonces tengo por acá XY AB es igual a UV AB. Esto de acá lo que me está diciendo es cómo se hace este producto. Primera por primera, X por A más Y por B, coma, primera por segunda, X por B más Y por A. ¿Era así, cierto? ¿Estoy en lo correcto, sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces como tengo que estas dos clases son iguales, lo que estoy diciendo es que XA más YB, XB más YA está relacionado con UA más VB, UB más V más VA. Que estén relacionados, lo que me está diciendo es esto de acá. Primera más segunda es igual a segunda más primera. Esto sería X más A más YB más V más VA es igual a XB más YA más UA más VB. Listo. Y ahora la idea es agrupar términos por acá. Entonces, a ver, ¿dónde agrupamos términos? ¿Cuál es el siguiente paso acá? ¿Dónde agrupamos términos? O sea, la idea es aplicar la canción. Miren que aquí lo que estoy aplicando son números naturales. Eso es una cosa que de pronto voy a aclarar por aquí. Miren que esto es sumas naturales y estos son todos números naturales acá. Y ahí puedo hacer operaciones como yo necesito, como me convenga. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, y otra cosa para tener en cuenta. ¿Qué es lo que significa este hecho de que AB sea distinto del 0,0? Pues básicamente lo que significa esto es que AB
no está relacionado con el 0,0. Es decir, A más 0 es distinto de B más 0. Esto es, A es distinto de B. Como A es distinto de B, esto lo que me está diciendo es que B es distinto de 0. ¿Sí? Esta es una hipótesis que vamos a necesitar aquí abajo. Entonces, ¿qué paso debo seguir ahora? Bueno, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Aquí tengo V por A. Voy a restar U por A de este lado. Este lo voy a pasar para acá, restar. Perdón. A ver. Tengo V por A. Voy a pasar a restar este V por B. Voy a tener aquí V por A menos V por B. Más. Acá tengo X por A. Voy a pasar a restar el X por B. Entonces tendría X por A menos X por B. Ojo que acá estoy aplicando ya propiedades de los naturales. Igual. Aquí tengo Y por A. Me voy a traer a restar este Y por B. Más. Acá tenía, ya este me lo llevé para allá. Este lo tengo aquí. Este lo tengo acá. U por A menos U por B. ¿Sí? Simplemente cambié pues cambié la posición de los términos y los agrupé. Saco factor común acá. Esto sería V por A menos B más X por A menos B es igual a Y por A menos B más U por A menos B. Y otra vez hago factor común. Esto sería V más X por A menos B igual a Y más U por A menos B. Una vez que tengo esto, puesto que este número es distinto de 0, puedo dividir por él de ambos lados. Y me quedaría que V más X es igual a Y más U. En otras palabras, XY está relacionado con UV. Es decir, la pareja de X, Y es igual que la pareja de U, V, que era lo que quería probar. Ahí terminaría la solución del ejercicio. Entonces, miren que dos cosas importantes acá. Pero agrupar esto, pues saber que yo puedo cancelar, pero cancelar a partir del hecho de que ya conozco esta hipótesis de acá. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y ojo, que una vez que ya me salí de esos corchetes, lo que estoy trabajando es con números naturales. Entonces, por eso aplico las propiedades que ya conozco para los números naturales. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, vámonos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 me dice, vea, tengo un conjunto no vacío linealmente ordenado, o sea, con un orden total que tiene tres condiciones. Para todo P en A existe Q que es menor, perdón, para todo P que tomen A existe un elemento luego de listo. Todo subconjunto no vacío tiene menor elemento, o sea, es bien ordenado, y todo conjunto no vacío con cota superior tiene mayor elemento. Listo. Bueno, entonces me piden probar que es isomorfo con omega. ¿Qué vamos a hacer? Miren, la condición B para ese conjunto me dice que todo conjunto no vacío de él tiene menor elemento. En particular, lo que me están diciendo es que ese conjunto es bien ordenado por esa relación curvita que dieron ahí. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Dado que A con esta relación es un buen orden, tengo que pasar una de las siguientes condiciones. Una y solo una de las siguientes condiciones debe ocurrir. Primera, A, con el orden que tiene, es isomorfa con omega con su orden. Segunda, A es isomorfa
A es isomorfa con un segmento inicial de omega, ya con el mismo orden de acá en omega, pero restringido el segmento inicial. O tercero, omega es isomorfo con un segmento inicial de A. Entonces, como yo quiero probar que pasa la primera condición, lo que debo hacer es probar que ni 2 ni 3 pueden suceder. Veamos que 2 y 3 no son posibles. Listo. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para probar que 2 no puede pasar? Para 2. Voy a empezar haciendo la prueba de 2. Ponga que yo tengo que A con esta cosa es isomorfo con el segmento inicial de n en omega. Entonces, si yo tengo este supuesto, pues puedo escoger un que vaya de A en este segmento inicial. Sea F de A en el segmento inicial un isomorfismo. Listo. ¿Ahora qué puedo decir? Pues vea. ¿Quién es el segmento inicial de un número natural? Recuerde que para todo n en los naturales, ¿quién es el segmento inicial de n? Que nosotros le habíamos dado cara a esto. Habíamos dicho, si este es un número natural, su segmento inicial es tal. ¿Quién es el segmento inicial? Profe, omega menos n. Ah, perdón, no. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Pues son los x en omega, tales que x es estrictamente menor que n. Y si ustedes se acuerdan cuál es la relación de orden para omega, esto es lo mismo que decir que x pertenece a n, ¿cierto? O sea que esto no es más que n. Todo número natural es igual a su segmento inicial. ¿Sí? Eso fue lo que probamos. Entonces, básicamente lo que tengo acá es que f es un isomorfismo de A con el número natural n. Entonces, f es un isomorfismo así. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a construir nuestra contradicción. Entonces, recuerden que me dieron tres cosas. Me dijeron, la hipótesis A me dice que si yo cojo un elemento en A, entonces existe uno que viene después de él. Existe uno mayor que él en A. Ahora, me están diciendo que todo conjunto no vacío tiene menor elemento, y me dicen que todo conjunto no vacío con cota superior tiene mayor elemento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por acá. Fíjense que yo tengo que este señor de aquí tiene un mayor elemento, que es n-1. Note que n-1, que es el predecesor inmediato de n, es el mayor elemento del segmento inicial. Es el mayor elemento de n. Sea x en A, tal que f de x es igual a n-1. Esto lo puedo hacer porque f es isomorfismo, en particular es biyectiva y sobreyectiva. Entonces, listo, tiene una preimagen en A. Por la condición A, como x es un elemento de A, pues existe x' en A, tal que x es estrictamente menor que x'. Eso implica, en particular, que f de x es estrictamente menor que f de x', porque f es isomorfismo. Pero ojo, este orden acá es el orden de A y este es el orden de los naturales. ¿Cuál es el problema en este caso? El problema es que este señor es el mayor elemento de n. O sea que esto implica que f de x' no pertenece a n. Y esto es una contradicción, puesto que f es una función
cuyo codominio es n. Entonces, lo que me dice la contradicción es que el isomorfismo F no puede existir. En otras palabras, A, con este orden, no puede ser isomorfa con el segmento inicial de acá. Posibilidad. Me falta descartar una. ¿Quedó clara la prueba hasta de acá? Sí, profe. Lo que me falta descartar es la posibilidad de que, a ver, yo quiero probar esto, que ya descarté esto, me falta esta de acá abajo. Entonces tengo que omega se isomorfa con un segmento inicial de A. Listo. 3. Pongamos que omega es isomorfa con el segmento inicial de A. Entonces sea F un isomorfismo de omega en este segmento inicial. Listo. Entonces, derivemos una contradicción. Ahora sí les voy a dar la palabra a ustedes. ¿Qué contradicción puedo derivar en ese caso? A ver, ¿qué contradicción se les ocurre derivar? ¿Alguien realizó este ejercicio? Recuerden que tengo tres hipótesis. Una me dice que todo elemento que agarra en A tiene sucesor inmediato. Pues, perdón, tiene uno que le sigue después. No tiene que ser su sucesor inmediato. Me dice además que todo conjunto no vacío tiene menor elemento. Me dice que todo conjunto no vacío con cota superior tiene mayor elemento. Esas son las tres condiciones que sé sobre A. Entonces yo necesito derivar una contradicción acá. ¿Cómo derivar una contradicción? Fíjense que hay una cosa que es clara, ¿cierto? Y es que este segmento inicial tiene que ser distinto de vacío. ¿Por qué tiene que ser distinto de vacío? Pues porque omega es distinto de vacío y f es una función sobreyectiva de omega acá. Y f es función de omega en el segmento inicial. Entonces, necesariamente el segmento inicial tiene que ser distinto de vacío, pues porque todo elemento de omega va a tener una imagen en ese segmento inicial. Entonces, él tiene que ser distinto de vacío. Entonces, como es distinto de vacío, él debe tener un menor elemento por un lado y por el otro, pues miremos a ver, tiene cota superior, no tiene su cota superior. ¿Qué pasa con ese segmento inicial? Pues fíjense. Note que si yo escojo X en el segmento inicial de A en A, X es estrictamente menor que A. En otras palabras, para todo X que pertenece al segmento inicial de A en A, X es menor o igual que A. Lo que me está diciendo esto es que A es una cota superior para este señor en A. A es cota superior del segmento inicial de A en A. Lo que implica esto por la hipótesis 3 es que existe el mayor elemento de este segmento inicial. El máximo del segmento inicial de A en A. Llamémosla este máximo A'. ¿Qué sucede? Que la imagen inversa de A' va a terminar siendo el máximo de omega. Puesto que F es un isomorfismo, y aquí deriva una contradicción porque los naturales no tienen mayor elemento. Listo. La opción 1 es la que tiene que pasar. Dado que 2 y 3 no son posibles, entonces me queda que A, con el orden que me dieron, debe ser isomorfa con
omega con su orden. Listo. Ahí tenemos el ejercicio 4. ¿Dudas? Bueno, listo. Vamos al 5 y el 6, que son los ejercicios, pues yo creo que más interesantes, porque son de los más raros que habían ahí. Pues raros quiero decir de los que menos hemos hecho. Entonces, acá sí me interesa saber qué hicieron ustedes, porque es el tema que digamos que está más fresco. ¿Qué hicieron en el ejercicio 5, por ejemplo? Voy a escribir el enunciado por acá. Quinto. Vamos a probar la propiedad arquimediana de los números reales a partir de la completitud de Dedekind, ¿cierto? Vamos a probar que para cada par de números reales, x, y, donde x es mayor que 0, pues yo puedo multiplicar a x por algún entero positivo tal que ese número me dé mayor que y. Esto es para todo y en R más, perdón, x en R más, y en R, existe n un entero positivo, tal que n por x es mayor que y. Listo. Me interesa saber cómo hicieron esta prueba. Visualmente, ¿cómo se vería esto? Mire. 0. ¿Cierto? Y agarré a y por acá. Me está diciendo esto es que yo puedo ir saltando, ir dando pasitos, no sé, hasta que me pase de y. En otras palabras, este x, fíjense que es positivo y en principio pues es más pequeño que y. Lo que me está diciendo esto, voy a tomar el x por acá como para que el dibujo sea más interesante. Digamos que yo agarré el x aquí. Lo que me está diciendo esta propiedad arquimediana es que yo puedo encontrar algún número entero positivo, tal que dando esa cantidad de pasos, me paso a y, ¿sí? Termino siendo mayor que y. Entonces yo puedo ir saltando, digamos, de alguna manera, pasitos de longitud x hasta pasarme a y. Eso es lo que dice la propiedad arquimediana. Bueno, eso es una forma de interpretar. Supongo que habrá muchas más. ¿Qué hicieron ustedes en este ejercicio? ¿Cómo lo demostraron? Profe, yo lo razoné por contradicción. Entonces, ¿cómo fue tu razonamiento? Yo dije entonces que razonando por contradicción, existen x, y en R, O sea, me están tales diciendo, que, supongamos que la es falsa. ujú, Vamos por ahí. Sí. Por contradicción, supongo que la propiedad arquimediana no se cumple. ¿Qué quiere decir que esa propiedad no se cumpla? profe, que existen x, y números reales con x positivo, tal que para todo Y entero agregamos un positivo. segundo. Hay Listo. x positivo y y en R, para que para todo en z más, que se cumple. Se cumple que n por x es menor o igual que y. N por x menor o igual a y. Listo. Y ahora, Ya de ahí lo que hice fue que como x es positivo, lo puedo pasar a dividir. listo. O divides por n, por x. Sí, divido por x. Entonces lo que te está diciendo es que n es menor o igual que y sobre x. La desigualdad no cambia porque es positivo y puedes dividir por él porque es distinto de 0, ¿cierto? Ujú. Y ahora, Ya de ahí, ese y sobre x
es una cota superior para todos los naturales, ¿cierto? Por la suposición inicial, ¿no? Ya voy. No, no porque no. Porque es que esto se cumple para el Y y el X que escogiste. A ver. Pero vea, profe, Algo- que para X y para Y, o sea, estos dos existen para todo N natural. Perdón, para todo N en Z más. Eso es cierto, sí, sí. A ver. Divides por X y te queda que X sobre Y es cota superior de omega en R. Ujú. Y ahora, Ahora sí aplico la propiedad de completitud de Dedekind. Entonces existe el supremo en N, perdón, para omega. tengo ahí supremo para omega en R. Ajá. Ujú. A ese supremo lo llamé S. Y ahora, Donde S es un real, ¿cierto? ujú, Entonces yo tengo que S menos 1 es menor que S, ¿cierto? sí. Por tanto, S menos 1 no es cota superior. ¿Y por qué? Porque es menor que el supremo, Ajá, eso es cierto. ¿cierto? Entonces no es cota superior de N. Luego existe un M natural que es mayor que él, ¿cierto? Sí. Entonces ya ahora paso el menos 1 al otro lado. Te quedaría que S es menor que M más 1. Ajá. Y ahora, Pues M más 1 es natural también. Y pues ahí encontré un natural que es mayor que el supremo. sí. Por lo tanto, ahí encontré una contradicción. De hecho, yo creo que ya la contradicción estaba, porque los naturales no son acotados por encima. Bueno, pero eso no lo hemos probado, ¿cierto? Pues no, profe. O al menos no hasta donde yo sé. Sí, sí, eso no, pues, o sea, ya hay una contradicción acá si ya yo hubiese hecho la prueba de que omega no es acotado en R. Por encima, pues por debajo sí. Pero básicamente aquí estás construyendo la contradicción. Yo la veo bien. A ver, por contradicción, supongamos que no se cumple la propiedad, luego existen un par de números, el X positivo y el Y cualquiera, tal que para todos los números enteros positivos, tan naturales básicamente, eh, n pertenece a z más, ¿cierto? Bien. N por X es menor o igual a Y, listo. Perfecto. Así, dividiendo ambos términos por X, me quedaría que N es menor o igual a Y sobre X, eso es cierto. Luego lo que estoy diciendo es que Y sobre X es mayor o igual que todos los números enteros positivos. Entonces aquí de pronto por hacerle honor a la rigurosidad deberíamos escribir Z más, ¿cierto? Como por ser rigurosos con esto. Luego existe el supremo de Z más en R. Ya se le llamó S. Bien, cota superior, todo conjunto acotado superiormente y no vacío, tiene mayor elemento, tiene supremo. Entonces, ese supremo le llamo S, S menos 1 es menor que S, esto implica que S menos 1 no es cota superior, porque esta es la menor cota superior, quiere decir que hay algún entero positivo
más grande que él. Y sumando 1 en ambos términos, me quedaría la contradicción, ¿sí? Yo creo que sí. Bien. Yo lo había pensado así. Supongamos que la propiedad no se cumple, y puesto que la propiedad no se cumple, entonces existen efectivamente este y y este x, tales que para todo no n este pasa. Entonces, la otra era considerar el conjunto de los t, el conjunto t de la forma n por x, tales que n es un entero positivo. Entonces, este conjunto, mira que va a ser distinto de vacío y es acotado superiormente por y, justamente. Eso implica pues que t tiene supremo. De hecho, que existe el supremo de t. Existe el supremo en R de t. Llamémosle S. Y listo, construir la contradicción a partir de eso. Pero sí, es básicamente la misma idea de tu prueba. Porque lo que tú estás haciendo acá, al decir que y sobre x es cota superior de estos, es lo mismo que estoy haciendo cuando te digo que y es cota superior de esta cosa. Es la misma idea de la prueba. Bueno, ¿alguien hizo una prueba distinta a las dos que estoy mencionando acá? Bueno, a la que mencionó Juan Pablo y a la que les estoy mencionando yo. Laura, Manuela o Mateo. No, profe, yo lo hice de la misma forma. Bueno, y ahora está la cereza del pastel, que es pues el ejercicio que de pronto más me interesa a mí. ¿Alguien lo hizo? El Sea 6, ese. yo, profe. Bueno, entonces vamos a ver. Aquellos números racionales, tal que q al cuadrado es menor que 2. Entonces, este conjunto es distinto de vacío y acotado por encima. Y por lo tanto va a tener supremo. Entonces, sea S igual al supremo en R de S. La idea es demostrar que S al cuadrado es igual a 2, ¿cierto? Demostrar que S cuadrado es igual a 2. Listo. ¿Cómo lo hiciste, Juan Pablo? Profe, pues la prueba sí me quedó algo larga. Ah, eso no importa. O si quieres, déjame, yo abro por aquí otra pantalla para buscar tu prueba. O no, ve contándome las ideas y la vamos desarrollando acá. Vayámosla haciendo acá de una vez, pues no importa. Ok, eso. Eh, entonces yo comencé suponiendo pues que ese cuadrado es mayor que 2, como usted nos dio en la ayuda. Listo. Suponga que ese cuadrado es mayor que 2. Implica que ese cuadrado menos 2 es mayor que 0. Ajá, pero por ahora lo voy a dejar ahí, pues porque no supe cómo aplicar la propiedad arquimediana con eso. Entonces yo lo que hice fue considerar, Se supone que como esto es un número positivo, tomas cualquier otro número real, ujú, y entonces va a existir un número, un entero positivo que multiplicado por este te va a dar mayor que ese número real que tú quieres. Y ahí empiezas a trabajar. Pues, pero no importa. Dime cómo lo yo, hiciste tú. yo lo que hice fue que yo lo que voy a construir es un elemento que está en el conjunto, pero que a su vez es cota superior. Esa va a ser mi contradicción. Ujú. Entonces, yo dije, S menos R, donde R es un real donde R es un real menor que 2, eso va a pertenecer al conjunto, debido a que es un elemento menor que el supremo. Espérate, pero no entiendo. S menos R pertenece a S. Ajá. ¿Y quién es R? R es un real menor que 2. Creo que es para que me dé, pues para que no haya ningún problema, ¿cierto? Entre 0 y 2.
Entonces, S menos R a la 2 sería esto a la 2 menos 2R por S más R cuadrado. Y esto va a estar en S. O sea, porque el cuadrado de S menos R va a ser menor que 2. Porque yo lo quiero tomar como un número entre 0 y 1. O sea, yo lo quiero tomar como 1 sobre n. El n que voy a escoger va a ser justamente ese n que está en el 1 sobre n. ¿Me hago entender? No. Mejor veamos Pero tú lo estás diciendo así. Sea R suficientemente pequeño tal que. Ujú. Eso me gusta más. Y ahora miramos cómo se puede argumentar la escogencia del R. Sea R un número real pequeño, tal que S menos R pertenece a S. Listo. Vamos a dejar una notica aquí como para decir que hay que desglosar eso. Listo. Luego de que tienes eso, ¿qué haces? Listo. Entonces yo consideré la desigualdad en el que S menos un número pequeño, menos 1 sobre algo, al cuadrado, Es menor que 2. es menor que S menos 2S sobre N. ¿Sí se ve por qué? ¿O lo expandimos para que se vea? Perdón, S cuadrado menos 1 menos S sobre N. Eso así. Es el cuadrado. No, profe, ese término estaba bien. Ese término estaba bien. Sí. Ese. Listo. Entonces, Sí, pero claro. mayor. Lo que Mayor, estás no haciendo menor. es que esta cosa que está aquí es S cuadrado menos 2S sobre N más 1 sobre N a la 2. Como esto es mayor que 0, entonces esto es mayor que esto. El signo al revés. Sí, el signo al revés. Listo. Entonces, ahora sí, yo ya encontré el y para el cual va a existir mi n. Yo voy a decir que para s cuadrado menos 2 mayor que 0 y 2s existe un n natural tal que, y pues la propiedad arquimediana, ¿cierto? N por S cuadrado menos 2 es mayor que 2S. Entonces ahora paso el n a dividir. Y multiplico por menos ambos lados. Lo que estoy tratando de hacer es como construir la desigualdad de arriba, la segunda parte de la desigualdad de arriba, para hacer una transitividad. Y entonces así sumo a ambos lados S cuadrado. De donde me queda... Entonces así puedo hacer una transitividad entre esos dos. Mayor que 2. Menor que 2, profe, porque cambió el signo. Recuerde que cambió el signo de la desigualdad por el menos. Esta cosa lo que estoy diciendo es que es mayor que 2. Así. Sí, profe. Ajá. Listo. Esto lo que Entonces, estoy diciendo es que puedes encontrar un número suficientemente pequeño al que esto sucede. Y ahora, ahora lo que voy a hacer es que voy a coger un X arbitrario en el conjunto, ¿cierto? en S, En ese, ¿cierto? ¿sí?
Entonces, por la condición del conjunto, yo sé que S cuadrado es menor que 2 y 2 es menor a su vez que Y ese cuadrado, ¿por qué es menor que 2? O sea, ¿cómo sabes que el supremo está perdón, aquí? S cuadrado no, X cuadrado. Cuadrado. Listo. Y esto es menor que el conjunto que tienes. Ajá, esa desigualdad. Entonces, esto te dice que x cuadrado es menor que s menos 1 sobre n al cuadrado. De donde X es menor que S menos 1. Entonces eso me dice ahí que S menos 1 es cota superior del conjunto. Y eso contradice el hecho de que s es cota superior. Ajá. El hecho de que ese es el supremo. A ver. Mm, positivo. Parece que sí. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esta prueba? ¿Algo que decir? Bueno, entonces, ¿para qué le R por allá arriba? Lo que yo quería decir con el R era decir que 1 sobre N era igual al R. Ya, yo entendí lo de eso. Estoy tratando de pensar acá en otra cosa. ¿Tú crees que deberías garantizar que esa X sea positiva por acá para poder decir eso? No sé si fue que me faltó decir eso en el enunciado. Sí, tal vez, profe, porque igual como coge todos los... Porque, porque es que, por ejemplo, fíjate que yo tengo que menos 1 a la 2 es menor o igual que menos 2 a la 2, porque esta cosa me da 1 y esto es menor o igual que 4, ¿cierto? Sin R. Pero menos 1 no es menor o igual que menos 2. Este es el menor. Esto funcionaría bien si son positivos. Pero probablemente es que eso me hace falta en el enunciado. Yo la clase pasada no había hecho esa corrección, de pronto fue que no la mandé. Lo único que me deja incómodo con esa prueba es quién hizo algo diferente. Bueno, Juan Pablo, como para concluir con la tuya. eh, el tema de
¿cómo se llama esta cosa? Del R, yo creo que no era necesario ni siquiera mencionarlo. O sea, tú vas a probar eso, pero no hace ni falta decirlo. Ahora, bueno, hace falta mencionar el R porque de hecho ni siquiera lo necesitas acá. Tú lo que podrías hacer aquí es decir lo siguiente. Suponga que esto es mayor que 2, entonces sea n un entero positivo suficientemente grande, tal que s menos 1 sobre n a la 2 sea menor que 2, ¿cierto? Así que queramos el R, ¿cierto? Que cumpliera esta condición. Listo, profe. Si es que no sabía cómo mencionarlo y me parecía como demasiado olímpico mencionarlo de esa forma. Pues sí se puede, en general sí se puede tomar, pero eso tiene pues hay manera de justificar eso bien. Sí se puede tomar. Ahora, esto no es consecuencia de lo anterior. Lo que sí puedo decir es, note que esto es mayor que esto es cierto. Ahora, esto es mayor que 2, porque habíamos dicho que esto era mayor que 2. Recuerden por qué fue que dijimos que este número era mayor que 2. Eso fue Profe, lo que esta probamos antes. desigualdad nunca la probamos coloqué, aquí. sino que usted iba a... ajá. No, nosotros probamos aquí abajo. Mira. Listo. Entonces, pues lo que estoy tratando es como de organizar la prueba bien. ¿Y qué puedo decir? Dado que s cuadrado menos 2 es mayor que 0 y 2s es un número real, hay un n positivo que la prueba está como enredada. Hay que tratar de organizarla bien. Hay un n entero positivo tal que este número es mayor que esto es así. ¡Tin! Ya sé cómo organizarlo. A ver, lo que pasa es que esto podríamos decirlo así. Mira, supongamos que esta cosa es mayor que 0. Esta cosa es mayor que 2. Listo. Entonces, si n es un entero positivo tal que pasa esta condición, entonces se cumple esto. Si te das cuenta, o sea, como organizar el párrafo. Si se cumple esta condición, se cumple esto, entonces cualquier entero positivo que cumpla esta desigualdad, cumple esta desigualdad de acá. Ahora sí voy a encontrar uno que lo hace. Puesto que yo tengo s cuadrado menos 2 mayor que 0 y 2s en R, pues fíjate, este es un número positivo y este es un número real. Ahí sí, por la propiedad de mediana hay un entero positivo que multiplicado por este se pasa de acá. Eso implica precisamente que esto es mayor que 2s. Paso a dividir tranquilamente porque este es positivo, perfecto. Resto 2s en ambos términos, me queda que 2 es menor que esto y de ahí concluyo esto de acá. Bien. Ahora, tomemos x un elemento en S. Esto implica que x cuadrado es menor que 2, menor que s menos 1 sobre n a la 2. X cuadrado es menor que esto. Y ahora está el detalle de la raíz cuadrada esa. Profe, pero si X es negativo, fíjese que S, como es el supremo, es positivo, ¿cierto? Y le estoy Sí. restando un número muy pequeño entre 1 sobre R, por lo tanto va a seguir siempre siendo mayor. ¿Y cuál es el tema ahí? Por lo tanto no habría problema, pues la desigualdad sí se seguiría cumpliendo. Sí, es que lo que parece ser aquí es que si x es negativo, es un negativo muy grande, ¿cierto? Parece ser. O sea, mi pregunta es de aquí para acá. De aquí para acá es mi duda.
Esta es la que no me deja tranquilo. ¿Alguien la hizo diferente? Vale, bueno. Hay preguntas sobre los otros ejercicios. Yo creo que esta prueba está bien. Hay que argumentar este paso. Pero yo creo que la manera de argumentar este paso va a venir justamente de eso, de que este es el supremo y este número es positivo. O sea, tanto el esto es positivo como esto es positivo. Entonces, este X no puede ser... A ver. Sí, yo creo que el argumento viene por ahí. Por ejemplo... Sí. Ahí está el argumento en lo que tú dices. Este número es positivo. Antes de elevarlo al cuadrado ya el número es positivo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Claro. Entonces, la desigualdad se sigue cumpliendo, incluso porque si el X es negativo, pues ya es menor que el otro, porque este es positivo. Y si es positivo, pues vale enseguida, ¿sí? Pero sí es bueno hacer esa observación acá. Pues sí está bien este caso. Falta el otro caso, pero yo creo que se cumple de la misma manera, ¿no? O sea, aquí sería decir entonces que este es menor que 0, o mejor dicho, decir que 2 menos s cuadrado es mayor que 0 y hacer una construcción análoga. Sí, profe, ya la construcción es S más 1 sobre N. Ujú, sí. Bueno, entonces lo que te falta decir en esta prueba de pronto es argumentar bien ese detalle que te acabo de decir. O sea, si es positivo, todo bien, y si es negativo, entonces simplemente ya se cumple la condición como tal. Y ahí estás construyendo la contradicción que te pide el ejercicio. Y la prueba está bien, pero de pronto hacerle algunos ajustes no estaría de más. Listo, y esos serían los 6 ejercicios de la tarea. Profe, Y ya ¿y se usted cómo hubiera hecho ese ejercicio? yo ya habría hecho algo similar, pero a ver, lo que yo había pensado para el ejercicio era lo siguiente. O sea, obviamente la ayuda que les había dado aquí y construir en efecto el número vía la propiedad arquimediana. Ahora, yo no había pensado en el 2S, había pensado en tomar otro real acá, pero sí que con este sale más fácil, entonces ¿para qué vamos a complicar? Pero si viste que eso fue de hecho lo que yo te dije al inicio, cuando tú me dijiste que no sabías usar la propiedad arquimediana acá. Te dije, ya tienes este positivo, tienes que conseguir un real apropiado para construir el n. Que lo que yo había pensado en un principio era decir, bueno, al real llamémosle y, miremos más o menos a dónde llego, y cuando mire la contradicción, como me sirve armarla, escoger el y. Pues, yo supongo que tú hiciste algo similar al momento de encontrar este 2S, ¿no? O sea, como que mirar cómo armar una contradicción y a partir de eso decir cómo escoger la Y. Sí, profe, es que la idea me llegó fue como sumando y restando cosas del S. Yo como, bueno, esto va a entrar, esto no, y así. Fue lo que yo les dije en la clase pasada. A veces cuando uno quiere hacer ese tipo de cosas, de escoger a alguien, lo que sirve es suponer que ya lo tengo y decir más o menos qué debe cumplir. Y a partir de eso decir cómo tomarlo. Esa era la idea. ¿Te acuerdas el de las 3 compuestas de las funciones? Era como que un F1 compuesto Y, compuesto F2 a la -1. Yo dije, bueno, supongamos que ya tengo el Y y vamos a ver cómo tiene que ser la X. Había pensado en hacer algo así. No tenía la cuenta hecha, eso es cierto. Pero había pensado en hacer algo de ese estilo. O sea, como escoger el Y, decir, ya tengo el y a partir de eso, pues mirar cómo definirlo. Entonces ya vos que tú lo definiste aquí como el 2S y en efecto funciona bien. Entonces, siguiendo un razonamiento análogo, el otro caso sería hacer más o menos esto. O sea, si yo tengo que S cuadrado es menor que 2, entonces 2 menos S cuadrado es mayor que 0 y mirar a ver quién es el que tengo que tomar aquí para derivar mi contradicción. Pues cuando tengo que ni se cumple esta ni se cumple esta, entonces es porque S cuadrado es igual a 2. O sea, S es la raíz de 2. Y ya la clase pasada probamos que S no puede ser un número, bueno, la antepasada, no puede ser un número racional. Y bueno, esa es la solución de los ejercicios de la tarea como tal. Nos quedan todavía 25 minutos, podemos aprovecharlos respondiendo dudas
o adelanto tema. No sé, ustedes me comentarán qué preguntas tienen. De pronto el parcial podemos aprovechar este espacio para resolver preguntas sobre eso, las dudas que les queden todavía. Profe, yo ya me tengo que ir, pero igual quedo atento. Tengo que ir a trabajar. Hasta luego, profe. Chao, te cuidas. Bueno, Mateo, Laura y Manuela, ¿qué les está pasando a ustedes? Ya veo que no están asistiendo puntuales. Bueno, ustedes no quiero decir que ustedes son los que están acá. Quiero decir eso. Compañeros, normalmente se conectaban varios y ya veo que de los 7 usuarios están conectando 3 y 4 siempre. Bueno, no sé qué preguntas tengan ustedes, Laura, Manuela, Mateo, dudas sobre los ejercicios que han estado realizando. El parcial, hagan su unidad muy clara de lo que va a ser el parcial con los ejercicios que hemos trabajado ya. Prácticamente todo el banco de preguntas que tenía de este tema lo terminamos resolviendo acá. Entonces, lo que queda no es muy diferente a lo que ya hay. El parcial va a ser muy parecido a lo que ya hemos hecho. Obviamente no van a ser los mismos ejercicios, pero digamos que la filosofía sí más o menos es la misma. Si no tienen preguntas, podemos dejar hasta ahí o podemos aprovechar para hacer algunos ejercicios sobre conjuntos finitos, a menos pues que ustedes tengan algo. Ya les digo, lo que hacemos en estos 20 minutos que quedan ya depende de ustedes.